El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, que ponía fin a más de 50 años de enfrentamientos con las FARC. ¿Qué ha pasado desde ese entonces? ¿Se puede hablar verdaderamente de paz en Colombia? Para explicar qué ha pasado desde esa fecha, estamos con Claudia Bermúdez, nuestra editora web, que nos va a explicar el panorama del acuerdo de paz que se firmó hace 2 años. Claudia, ¿qué tanta paz hay en Colombia? ¿Se puede hablar verdaderamente de paz? Bueno, vale, es innegable que los delitos atribuidos a las FARC han disminuido. Así podemos ver que bajaron los homicidios, el secuestro tiende a desaparecer, el desplazamiento forzado también. Pero también es innegable que por la irrupción de nuevos actores en el conflicto armado, la violencia se ha disparado, sobre todo en las regiones. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, que sí, se firmó un acuerdo de paz con las FARC, una guerrilla que llevaba 50 años azotando el país, pero hay otros actores que están más que vivos, entre ellos el ELN, la disidencia de las FARC, el narcotráfico se disparó como nunca antes, existen carteles de la minería, carteles de la deforestación, que son a los que se culpa del asesinato de líderes sociales, que también se ha disparado, y las BACRIM. Entonces, sí se firmó un acuerdo de paz con la FARC, que era una parte del conflicto. Se disminuyeron las acciones bélicas de esa guerrilla, que era muy importante, pero se ha disparado en las regiones la violencia con otro tipo de actores, razón por la cual no podemos decir que el país siente la paz ni está en paz. Y prueba de ello es que el mismo alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, en entrevista que concedió a este diario el pasado domingo, nos dio un título que, pues, como pueden observar, refleja lo que es, que dice que el anhelo de paz que todos los colombianos teníamos no es una realidad. Y eso es verdad, eso es lo que está pasando ahora 2 años después del acuerdo, aunque que en todos los colombianos tenemos y mantenemos esa expectativa, esa esperanza de lograr la paz algún día. Claudia, este panorama que nos cuenta usted podría ser algo preocupante, pero quiero que nos explique qué tanto se ha cumplido ese acuerdo de paz y qué tanto no. Mira, vale, eso se puede ver como la teoría de un vaso medio lleno y medio vacío. Medio lleno, ¿por qué? Porque cuando se firmó el acuerdo del Colón hace 2 años, el 24 de noviembre del 2016, se empezaron a implementar unas cosas que realmente se cumplieron. Entonces, primero se dio la desmovilización de los guerrilleros, más de 13.000 hombres, se dio su reincorporación a la vida civil, se les ha dado dinero para hacer unos proyectos productivos, se ha cumplido en unas cosas, no se ha cumplido en otras, se salieron de las regiones donde ellos tenían su accionar y realmente se han ido dando pasos. Se ha implementado la justicia transicional, que es la JEP, se le cumplió en la parte política, a las FARC se les dieron las 10 curules, que se prometieron en el acuerdo, las cuales hoy en día ellos están allá ejerciendo una vocería política. La FARC, de ser la guerrilla, se convirtió en un partido político, en todos esos pasos de transición que se habían acordado. Sin embargo, en la parte del vaso medio vacío hay que ver que hay muchos lunares, y básicamente porque el Estado no logró copar presencial militarmente las zonas que dejó las FARC. Son casi 300 municipios del país que cuando se salieron las FARC, el Estado no logró allá llegar con presencia. Eso fue caldo de cultivo para que los 5 actores armados nuevos que te mencioné pudieran empezar otro tipo de violencia y otro tipo de guerra. También, pues, la implementación de estos acuerdos, que si bien el gobierno Duque dijo que los iba a hacer trizas en un principio, después dijo que iba a hacer ajustes, va muy lenta y es mucha la expectativa sobre lo que vaya a pasar, ver qué tanto se les va a cumplir y qué tanto no, pero por lo pronto ahí están las FARC como partido político. Hay unas disidencias operando. De los 13.000 hombres que dejaron sus armas, más de 13.000, se calcula que unos 1.600 se fueron otra vez a las disidencias de las FARC para continuar con su accionar, sobre todo en narcotráfico, que es uno de los mayores problemas. Claudia, si bien se acabó una parte del conflicto armado en Colombia, no se acabó totalmente, no podemos hablar
realmente de paz. Pero entonces, ¿qué faltaría para poder hablar de paz en Colombia, para que haya paz? Bueno, toca ser claros en que la paz se firmó con las FARC, que era una de los actores armados del conflicto, muy, muy importante. ¿Y qué falta? Falta cumplir los acuerdos a los que se llegaron. Habrá temas de gran envergadura como todo el cuento de la revolución agraria que se está tramitando a través de leyes y hay que cumplirle en la parte social. Pero si uno mira más allá, si uno quisiera hablar de un posconflicto o de que Colombia viva en paz, uno tiene que tener dos objetivos claros y uno es que el Estado tiene que hacer presencia militar y con inversión social en las regiones, en esas regiones donde hoy en día se están disputando las BACRIM, las disidencias, todo el dominio territorial. Y segundo, el narcotráfico. El narcotráfico es sin duda el combustible de la guerra, es un problema de marca mayor. Entonces, si logramos firmar un acuerdo aquí con las FARC, falta muchísimo, muchísimo para que podamos decir que llegamos a un posconflicto, porque el conflicto existe de muchas formas. El mismo comisionado de paz dice aquí que la paz tiene que ser también la paz diaria, la paz que nace de una cultura de la ley en que todos aprendamos a vivir en armonía, a respetar la diferencia, a acabar el discurso de odio y de violencia. Y si uno va a mirar más allá, es verdad, la paz con la guerrilla se tiene que acabar, pero entonces falta por implementar el acuerdo muchas cosas. Para resumirte, falta llegar a un proceso de paz con el ELN, con las exigencias que el gobierno Duque hace, y falta básicamente enfrentar decididamente el narcotráfico. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por ese análisis tan importante, que de verdad falta mucho para hablar verdaderamente de un post-conflicto y que haya paz en Colombia. A ustedes los invitamos a seguir nuevos análisis y unos próximos análisis del nuevo siglo. Gracias.